Voy a arrancar desde cero. Muy buenas noches, apreciados participantes. Damos inicio a esta sesión virtual, nuestra segunda sesión de clases de la maestría en docencia superior en la asignatura Mediación Pedagógica en Educación Superior. Les doy la bienvenida. Y al darles la bienvenida, comenzamos de inmediato con la primera actividad, que está relacionada con una actividad de presaberes, por una parte, pero también de enlace con la primera sesión. Y en este caso vamos a usar la aplicación Peer Deck. Con esta aplicación muy sencilla, ustedes van a ingresar en el enlace joinpd.com. Él les va a pedir que inicien sesión y al iniciar sesión con su correo electrónico tienen 6 letras con las cuales van a acceder a modo de código de acceso. GLLVXI de iglesia. Entonces, una vez que estén ingresados, vamos a iniciar. Entonces, ustedes en este momento son 6 y hay 4 de ustedes que ya están. Para los que van ingresando o no han podido ingresar, lo pueden hacer en cualquier momento y si ven mucha dificultad, responden la pregunta en el chat de aquí de la llamada. Vamos a dar inicio. Entonces, es lo que le pide. Escriba o dibuje 2 ideas que resuman la clase anterior para usted. Lo puede tomar de la clase presencial donde discutimos los inicios de la asignatura, o puede tomar 2 de las ideas que hayan llamado su atención de las 2 actividades establecidas en la lección número 1, que implicaba una lectura y que implicaba una comprobación de lectura. Entonces, tenemos un tiempo para ello. El que no tenga posibilidad de acceso, no se preocupe, lo puede ir haciendo en el chat. Profesor, en antes pude entrar, pero ahorita estoy intentando y no puedo. ¿Qué te dice? ¿Qué dificultad te No me muestra? aparece el link que usted envió aquí. Porque al salir, al tener dificultad en el chat, tienes que volver a entrar. joinpd.com, te lo vuelvo a escribir. Te lo vuelvo a escribir. Sí, es que cuando se sale, se pierde lo que has tenido en el chat. Ahí tienes el link de nuevo. Y tienes las 6 letras de contraseña. Listo, gracias, profe. Ahora sí puede lograr entrar. Ahora sí. Excelente.
Profesor, ¿usted sí ve lo que ya hemos escrito algo o...? Sí, ahorita les voy a mostrar cómo se mira. Ustedes en este, o sea, uno utiliza el Peer Deck como una presentación de PowerPoint, supónganse, ¿no? Pero interactiva. Entonces, en este momento es la diapositiva base. Cada uno tiene la suya. Entonces, el sistema permite, y se los voy a mostrar ahora, la actividad que cada uno hizo. Y eso se guarda directamente en la nube. No hay un botón que implique eso. Pero ya van a ver. No es lo abierto para que nadie vea lo de los demás sin que hayan terminado. Pero sí se ve. Se guarda automático. Entonces uno se para en la parte inferior, si ven en mi pantalla, y le da a mostrar respuestas. Y ahí están algunas de las respuestas. ¿Sí? Que ya vamos a... Cada cual va a responder por su dibujo o por sus palabras, ¿sí? Ok. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, no. ¿Quién quiere comenzar? No. ¿De quién es esto que está en la pantalla? Y sencillamente pues tiene la palabra. Es mío, profesor. Mariana, buenas noches. Adelante, Mariana. De la clase pasada nos quedó el concepto de mediación pedagógica. No sé si me están escuchando. Sí, adelante. ¿Sí? Listo, gracias. El concepto de mediación pedagógica, donde cada uno dimos nuestra concepción de mediación y hacia la mediación pedagógica. Y también rutinas de pensamiento, que son como formas de en la clase hacer reflexionar a los alumnos de lo que ya sabe, lo del momento y lo que va a pasar después. Y también la teoría de Vygotsky, que habla más de la teoría del aprendizaje social y sociocultural, que es parte del cognitivismo, y también se le relaciona con el constructivismo por su naturaleza social y cultural, y que le da mucha importancia al habla y al desarrollo del lenguaje. Excelente, gracias, Mariana. Efectivamente, voy a empezar por el final, ¿no? Si han repasado un poco las lecturas, la teoría, por eso les decía que un apoyo importante y que esta semana lo trabajaremos es ese repaso sobre las teorías del aprendizaje. Es importante comprender que hay las teorías del aprendizaje se pueden clasificar de alguna manera en tres grandes bloques que tienen algunas precisiones y algunas combinaciones, pero básicamente son tres grandes bloques. El bloque del conductismo, que por ahí alguien lo coloca, el bloque cognitivista, que lo ha mencionado ahora Mariana, y el bloque constructivista. Entonces, podemos decir que las teorías del aprendizaje se van a ir enfocando en esas tres vertientes o en esos tres enfoques. Son enfoques desde las ciencias de la educación, desde la psicología de la educación. Dicho eso, nosotros necesitamos permanentemente repasar las teorías. Cuando yo hablo de mediación pedagógica, en este caso es el concepto sobre el que Mariana y pues, algunos más abajo van a insistir, que es además la asignatura que estamos cursando, necesitamos comprender que para poder mediar, yo necesito volver sobre esa teoría del aprendizaje que me permita claramente saber cómo aprende mi estudiante. ¿Por qué hablamos de varias teorías? Efectivamente, porque las teorías van a permitirnos comprender el modelo de aprendizaje, establecer cómo ese estudiante aprende de acuerdo a ese enfoque. Cuando yo me voy al enfoque conductista, entonces yo tengo estímulo, respuesta. No sé qué sucede dentro del cerebro de ese estudiante, sea niño pequeño, sea adolescente, en este caso adulto, ¿verdad? Entonces, yo no sé exactamente, si voy al modelo conductista, no sé qué pasa por su cerebro. Lo que sí sé es que yo lo estimulo a usted diciéndole que recuerde, que vaya sobre su memoria y recuerde algunos aspectos sobre las teorías del aprendizaje.
qué es el aprendizaje, qué es el conocimiento, qué es la enseñanza. Son conceptos básicos. Y más aún, no me interesa tanto la memoria como cuanto yo se los recuerde, les estimule y usted me responda convenientemente. Eso puede ser una forma muy simplista del conductismo, pero la básica. Distinto es que en las teorías cognitivistas, entonces ya empieza a aparecer el sujeto, que ya no es solamente que te estimulo, sino que tú tienes una serie de aspectos que te permiten conectar esas ideas. A ciencia cierta, no tenemos toda la certeza de decir cómo funciona, pero ahí está funcionando algo. De hecho, yo en ese caso, en lo personal, me voy mucho a la teoría del procesamiento de la información, que además hace parangón, comparación, similitud con la estructura de un computador. Ese input, esa información de entrada, esa organización y ese output, es decir, esa salida de la información que en la computación, y aquí hay algunos que son del área informática, lo comprenderían muy rápido metafóricamente, de alguna manera Gagné, que es el autor base de esa teoría, pues va a decir que usted procesa su información en una serie de pasos que lo hace el computador y que le permite de un conocimiento ajeno, distinto, externo, poder lograr una productividad de ese conocimiento, es decir, un resultado sobre ese conocimiento. Es decir, usted está conociendo, por eso se llaman teorías cognoscitivas, porque se van a centrar en los procesos de conocer. Aprender es, por lo tanto, conocer. En el caso del aprendizaje basado en la teoría conductista, el aprendizaje es el resultado del estímulo, que, repito, es mucho más básico y algunos se distancian porque los primeros ejercicios del conductismo son con animales. A un estímulo, una reacción. No obstante, los hábitos son también eso, un estímulo, una reacción. Va a llover, voy a salir, el cielo está nublado y puede llover, ese es un estímulo, tomo el paraguas y salgo. Eso es conductista. ¿Por qué? Porque tengo un estímulo que me dice que eso puede suceder y por lo tanto yo tomo una previsión. Soy humano, eso no lo va a hacer un perro, eso no lo va a hacer una rata, eso no lo va a hacer un animal, por más domesticado. Por supuesto, ¿qué hace la domesticación? A lograr hábitos o lograr repetición de acciones en función de un objetivo. Cuando yo lo transformo en aprendizaje, sencillamente el niño adquiere hábitos. Con lo cual, aunque querramos hablar de cognitivismo, pues en el preescolar hay aspectos de hábitos que son de repetir. Que es que el niño cuando llegue coloque la lonchera en un lugar, se siente en otro, espere, haga posición de descanso, levante la mano para pedir la palabra. Esos son hábitos, son bien conductistas. Con lo cual, aquí no podemos alejarnos de que la mediación es solamente constructivista. ¿Sí, Mariana? Creo que le iba a decir, por eso la parte social y cultural. Así. Y justo ahí es donde quiero llegar, porque el constructivismo es el que va a incorporar en esos enfoques. Bueno, ya no es solamente estímulo-respuesta, no sé qué sucede allí. Ya no solo es cognitivismo, donde el conocimiento toma el centro y yo proceso información. Tú me dices cuáles son las teorías del aprendizaje, yo me las memorizo. De hecho, el procesamiento de la información utiliza muchísimo, todas las teorías del aprendizaje se basan en la memoria, solo que las teorías del procesamiento de la información y las cognitivistas, como se basan en el conocimiento, van a usar las memorias en muchos más aspectos. Y es esa teoría la que va a definir memoria a corto plazo, memoria a mediano plazo, memoria a largo plazo, las huellas mnésicas, las huellas que permiten el que nos recordemos de información. Pero en el constructivismo van a aparecer otros elementos. Ya no es solamente el conocimiento, sino que el conocimiento en sí mismo no puede ser si no tengo aspectos culturales, aspectos sociales, aspectos de relación. Y es donde entra el constructivismo. ¿Qué quiero decir con todo esto al final?
que la mediación pedagógica no es puramente constructivista, o no es puramente cognitivista, o no es puramente conductista. Primera cosa. Segunda cosa, la mediación pedagógica no nos permite reconocer, y por eso veían en la semana pasada, el libro que yo llevaba y que seguiré llevando, es un libro de teorías del aprendizaje muy basado en el conductismo y el cognitivismo. No habla nada de constructivismo, porque hay muchos aspectos que hay que desmitificar. Y uno de ellos es lo mal visto que puedan ser las teorías conductistas en este proceso. Evidentemente hay cosas superadas a estas alturas. Ya no es solo el estímulo-respuesta sin ningún tipo de raciocinio. Y eso evidentemente sí está superado. Pero si yo enseño, y aquí es donde parte los que son sus propias áreas del conocimiento, lo que es lo que usted sabe enseñar, lo que yo le decía la semana pasada, lo que es la transferencia didáctica. Es decir, yo sé de turismo. Entonces, ¿cuáles son esos saberes del turismo que yo necesito enseñar? Probablemente la mayoría tienen que ver con aspectos sociales y culturales, y es así. Pero las reglas de un parque nacional que tenga naturaleza, que sea un espacio de reserva, van a ser muy similares aquí en Panamá, en Colombia, en Chile, en Venezuela, porque al final los cuidados son muy parecidos. Entonces yo necesito educar a mi turista, por ejemplo, a la preservación y el cuidado del ambiente en aspectos muy básicos y repetirlo y ponerle avisos concretos donde echar la basura y ponerle avisos concretos donde son caminos que puede él transitar o aspectos en donde no puede transitar. Eso es conductismo. Entonces, no nos cerremos a que yo medio el aprendizaje de adultos solamente construyendo con sus presaberes. Sí, es fundamental y que quede grabado, como dice, que conste en acta, que es el privilegio de trabajar con adultos. Y ahí sí, la balanza puede inclinarse en muchos aspectos a que usted aproveche al adulto, porque usted se está formando para mediar pedagógicamente a adultos, aproveche sus experiencias, su bagaje cultural, su bagaje local, su bagaje idiomático y todo el bagaje que ese adulto tiene, sus propias experiencias, le van a permitir unirlas con ese conocimiento específico que usted le va a enseñar. Entonces, las rutinas de pensamiento de todo esto, como Mariana ha traído, pues tiene que ver también con el cómo. ¿Cuáles son esas estrategias que me permiten a mí mediar el aprendizaje con un adulto al que siempre tengo que llevarlo a la reflexión, pero que habrá contenidos que son porque son? Yo siempre pongo el ejemplo en estos temas sobre muchos docentes, incluso universitarios, arrancan sus clases con glosarios de términos. A mí eso me parece súper interesante porque tú necesitas que él conozca el concepto más básico para que te pueda comprender una serie de aspectos. Tómenlo en cuenta, eso me parece a mí fabuloso. Lo que quizás no comparta es que los conceptos tengan que ser solo memorizados. Probablemente ese glosario de términos tiene que tener aspectos de aplicación. ¿De aplicación cómo? Bueno, yo soy de derecho, yo quiero enseñar qué significa la consuetudine, ¿sí? Entonces, bueno, no solo la defino, sino que puedo poner ejemplos de consuetudine para que se comprenda el concepto. E incluso cuando yo lo utilice en clase, recuérdense buscar en el glosario consuetudine para que me puedan comprender el texto. Es decir, no damos por supuestos algunos aspectos, sino que sencillamente los glosarios de términos son aspectos conceptuales muy técnicos que yo necesito que los conozcan previamente. Yo no he usado glosario de términos, sí solo he dicho, y lo he repetido varias veces, necesito que repasen las teorías del aprendizaje porque esas las vamos a necesitar para comprender el aspecto mediador. Gracias, Mariana.
vamos a escuchar a quien ha escrito por aquí. Lo que está presentado puede abrir su micrófono y comenzar. Sí, a mí me llama mucho la parte del conductivismo porque tiene que ver con lo que es observable o inclusive supuestamente lo que está observable, pero puede ser que hay algo que no. Okay. Y tiene que ver mucho con la parte cultural, creo que Mariana también lo mencionó, o con el propio individuo, y cómo a veces o romper o utilizar lo que ya el individuo tiene para apoyarme en eso y poderle enseñar o que él aprenda mejor. Entonces, básicamente nos convertimos en psicólogos aquí con esto, porque es lo que va a permitir que uno rompa cualquier pared que no le esté permitiendo adquirir conocimiento, o por el contrario, apalancarnos en una buena conducta observable del estudiante para poder avanzar más rápido. Y lamentablemente, como yo veo esto, es que todos somos diferentes. La clase no va a estar para que yo me apoye en la misma forma como una persona, o como inclusive como la mitad logra adquirir conocimiento, porque puede ser que la otra mitad no. Entonces sí toca avanzar un poco en ambas vías y tratar de que todos lleven el mismo ritmo, ¿no? Que no es una tarea tan fácil. Y eso me lleva a la segunda palabra, que es acompañamiento del aprendizaje. Si yo entiendo perfectamente cómo un individuo capta o qué es observable en él, cómo puedo yo avanzar o romper alguna pared que está afectando, me lleva entonces a que yo tengo que darle un mayor seguimiento a los estudiantes, e inclusive personalizado en algunos casos, aunque siempre, o así lo entiendo yo, es como el grupo de ovejas, ¿no? Habrán muchos que siempre van a estar, que lo pueden captar y demás, y tengo que poner atención un poco, sin descuidar al grupo principal, a aquellos que necesitan un mayor acompañamiento. Pero aquí el propósito es que todos lleguen al mismo objetivo, que todos tengan el mismo conocimiento, y ya dependerá del estudiante cómo lo usa o no en el futuro o de forma inmediata, ¿no? Johan, está buenísimo y has hecho algo interesante y ahí alerta, no por mal, sino por bien, pero has logrado algo en tus ideas, que es lo que insistí antes, ¿no? O sea, hay aspectos en donde el conductismo, sin la vi. Disculpe, esa era otra pregunta, disculpe. ¿Es conductivismo o conductismo? Conductismo. Gracias por la aclaración, disculpe que lo escribí mal. No, no te preocupes. Ajá, conductismo, o sea, el conductismo tiene unas ventajas. Inclusive el conductismo genera, de alguna forma, irrumpe sobre el modo como quiero que un grupo de estudiantes de cualquier asignatura responda. Porque yo puedo generar aprendizaje o puedo generar la búsqueda del aprendizaje con una pregunta capciosa, o puedo generar reflexión con una imagen. Por eso, eso es parte de la tercera sesión, quiero mostrar algunas rutinas de pensamiento ya metidas, ¿no? Teóricamente hablando, como formas de mediación. Pero aquí aprovecho de recordar que la mediación la estamos mirando desde tres perspectivas diferentes, pero que en la dinámica se van a unir. Yo puedo mirar la mediación desde el contenido y centrarme exclusivamente en el contenido y a través de él mediar. Entonces yo puedo arrancar con un estudio de caso, con un caso de una situación en cualquier área, de una situación que provoque reflexión, que provoque análisis, que impacte. Estoy haciendo conductista, estoy poniendo un estímulo y quiero una respuesta. ¿Qué hago con esa respuesta? Bueno, la mediación fue el contenido. Voy a poner un artículo de periódico que es un caso, o voy a poner una imagen, o voy a poner un video, o voy a poner un quiz con una serie de preguntas de respuesta libre o de respuesta cerrada, como lo quiera, pero que va a generar y va a chocar. Estoy poniendo el ejemplo
porque esa es una de las perspectivas de la mediación. Una segunda perspectiva de la mediación es el docente, es su manera de relacionarse. Hay docentes tough y que lo hacen con premeditación. Distinto es el docente que vive en la amargura y siempre se amarga. Bueno, esos son muchos temas muy particulares. Pero el docente como mediador asume roles conscientes para provocar respuestas. Toma el rol de, no sé, de evaluador activo vertical, es decir, que su palabra va por encima y te tumba todas las ideas, pero con el propósito de hacerte pensar más, de que revises ese concepto que estás diciendo o el resultado de algo que se te pidió. O puede asumir un rol muy horizontal, muy de amistad, muy de cercanía, porque los conceptos, el contenido es suficientemente complejo como para intentar acercártelo. O por el contrario, se distancia más para que tú te entiendas con el contenido. Esto tiene mucho de psicología, indudablemente, como lo dice Joan, pero además es la perspectiva de la persona, del docente, en sí mismo como mediador. Y la tercera perspectiva es la de la estrategia, como espacio, como condición de mediación. Si me preguntas, y es una de las cosas que decía en la sesión pasada, yo me voy y yo prefiero que nos vayamos por la estrategia. Porque la estrategia al final provoca muchos mejores aspectos al momento de mediar. Cuando se hace a la persona, la simpatía o la antipatía va a tener mucho que ver y eso genera subjetividad. Hay personas que se bloquean si el profesor hace o toma algunas actitudes que puedan ser tough, por muy premeditadas que ellas sean. Hay personas que solo con el contenido se bloquean, con lo cual no se va a lograr mediación. Entonces, en mi humilde opinión y en mi experiencia, la estrategia es el mejor aspecto para poder mediar. Y es por el que yo, en esta asignatura, enrumbo el camino. Y ahí, porque al final la misma experiencia de acompañar a nuevos docentes universitarios me ha permitido también visualizar eso. Y parte del trabajo final es justamente la microenseñanza. Ustedes vamos a trabajar la microenseñanza y ustedes van a hacer una microclase. En esa microclase yo les voy a pedir que utilicen alguna estrategia de pensamiento como una forma de mediación. Para mirarlas más allá del contenido, sobre todo porque los contenidos son disímiles entre nosotros, una, y dos, para no verlo en función de si usted me cae bien o me cae mal, porque eso es subjetivo. Al final, la estrategia es la que va a lograr acercar las habilidades, a desarrollar las habilidades, las competencias, a reconocer el contenido y por lo tanto a aprender, que al final del día es lo que procura. ¿Sí? Entonces, Joan acaba de hacer un ejercicio en la misma medida en que él veía el conductismo como parte de esa alternativa, también hablaba del acompañamiento del aprendizaje cuando uno logra distinguir que hay diversas maneras de aprender. Por muchas razones, por muchos factores. Por ejemplo, la incorporación de la virtualidad en esta clase tiene justamente como propósito que usted pueda, yo sé que ha visto otras materias virtuales, probablemente, y las seguirá viendo, pero el punto es, aprendo de la misma manera, me distraigo más si estoy virtual porque apago la cámara, tengo el teléfono abierto, tengo otros aspectos ambientales que me distraen, un televisor que esté encendido, alguien que me esté hablando, el WhatsApp que me están escribiendo. En la computadora puedo abrir otras pestañas, con lo cual, aunque tenga la cámara abierta, yo tengo mi mente en otra cosa. Esas son condiciones de la virtualización sincrónica. La virtualización asincrónica, que también para nosotros en ISAE Universidad es un modelo de aplicación solo en las carreras que son eminentemente virtuales, y docencia superior es una de ellas, el estudiante no tiene contacto con el profesor así. Todo su contacto es mediado por foros.
Y el profesor tiene 24 horas para responder las inquietudes del foro y que el estudiante tiene que comprender, leer y releer las instrucciones que se dan. O la presencialidad a la que estamos acostumbrados porque soy auditivo, porque si yo escucho las instrucciones del profesor, yo comprendo todo y yo leo y me gusta leer, pero cuando el profesor hace el resumen, entonces es cuando yo llego a la meta de aprender. Esas tres maneras son formas de aprendizaje. Y al momento de mediar, yo tengo que, le guste a usted la virtualización sincrónica, le guste a usted preferiblemente la virtualización asincrónica, o ninguna de ellas, sino la presencialidad, yo tengo que procurar que usted al final aprenda estos contenidos. Y usted le va a tocar exactamente lo mismo. Usted no sabe si le van a dar una materia que sea virtual, porque no la puede dar exactamente igual a como la da presencialmente. Los contenidos son los mismos, pero las estrategias cambian. Por eso es que me centro más en una mediación basada en la estrategia que basada en la persona o que basada en los contenidos. ¿Hasta aquí alguna pregunta o seguimos? Estamos en los resúmenes, pero ya me da pie a asumir aspectos de la clase. ¿De quién es esta lámina? Por favor. Buenas noches, esa es mía, Buenas. Raúl Samaniego. Adelante, Raúl. Sí. Bueno, creo que ya han explicado bastante claro todo lo que pues yo estaba tratando de expresar allí. Pero bueno, yo lo puse de esta manera. Lo que me llamó la atención y logré entender en la clase pasada fue la importancia de la mediación en la educación superior y sobre todo cómo hay que manejarlas. O sea, para mí es muy importante estos temas, aprenderlos a manejar, conocer y poder visualizar cuáles son esas técnicas de enseñanza-aprendizaje a través de una mediación bien hecha que nos permitan realizar una clase clara, concisa y que pueda pues ser atractiva, que pienso yo que es lo más importante para que haya un entendimiento entre docentes y estudiantes para que no se pierda ese conocimiento. Y en el número 2, pues puse que la mediación en la actualidad es importante para el aprender y cómo aprender. Creo que de las dos vías, tanto docentes como estudiantes, siempre es importante aprender, saber aprender, cómo aprendemos y cómo poder hacer esa enseñanza hacia otros. Entonces, creo que la mediación, en este caso, nos está enseñando de que es muy importante conocerla, manejarla, implementarla, saberla estructurar y poder llevarla pues a un lugar donde haya un punto de reflexión pedagógica que nos permita esa correspondencia entre los dos lados. Así que más o menos es lo que quería plantear. Gracias, Raúl. Fíjense, ya doy la palabra a quienes la están pidiendo. Fíjense, en este caso, Raúl nos está recordando la metacognición, que es el aprender a aprender. Ya no basta solamente preguntar a un estudiante, ¿qué aprendiste? ¿Cuáles son los contenidos o los aprendizajes o las habilidades que tú retomaste o te quedaste durante la asignatura, durante una clase concreta, como es el caso, o al finalizar un cuatrimestre o al finalizar la carrera? La metacognición apunta muchísimo a poder entender cómo aprendí, dónde puedo usar eso que aprendí, en qué otras circunstancias yo puedo utilizar eso que aprendí. Entonces, la metacognición no es poca cosa y apunta muchísimo a esto que venimos diciendo. Cuando yo logro mediar el aprendizaje, no solamente estoy haciendo que aprendan, sino que puedo llegar con las estrategias, pero también y aquí quiero hacer la aclaratoria, no es la asignatura, es la metodología con la que yo estoy trabajando que apunta a la metacognición y que es lo que quiero compartirles dentro de la asignatura. Es decir, como les explicaba la semana pasada, Gustavo, enseñando mediación o enseñando evaluación, que son las dos asignaturas que suelo trabajar en docencia superior.
o enseñando gestión de la calidad o enseñando administración estratégica de la educación superior, en cualquiera siempre utiliza las estrategias de aprendizaje porque en mi concepción me ayudan y me han ayudado a mediar con mis estudiantes y a que ellos alcancen el aprendizaje. Por supuesto que hay estrategias que no necesariamente son estrategias de pensamiento. Repito, las vamos a abordar concretamente mucho más, más teóricas, porque algunas son prácticas y parte de lo que van a hacer esta semana son prácticas en la próxima sesión. Tengo dos con las manos levantadas, Mariel y luego Samantha. ¿Sí? Buenas noches, profesor. Disculpe que llegué tarde, es que estaba acá en la ciudad y tuve que regresar a agarrar el tranque. Pero veo que están haciendo como lo de escriba 2 ideas que resuman la clase anterior. Entonces, creo que puedo aportarlo. No lo tengo escrito, pero puedo aportarlo con mis palabras. Mariel, no, pero necesito que lo escribas. Escúchame. Ok. ¿En dónde no te preocupes. Lo escribo? Ajá. Entonces, para que no inviertas ahora tiempo en entrar en la aplicación que utilizamos, lo puedes hacer en el chat. En el chat. En no en el chat de WhatsApp, en el de aquí. Ok. Lo escribes allí. Sí te pediría, por favor, seguir escuchando hasta cierto punto para que no te pierdas lo que estamos discutiendo. Y lo escribes aquí y luego luego explico, porque insisto en que escriban. ¿Ok? Listo. Vale, excelente. No pasa nada porque igual todo esto queda grabado. Ok. Samantha, gracias, María. Yo sí puse mi idea, pero fue bastante puntual. No sé. Esperamos a que lleguen. ¿Sí? Es esta. Tenemos que esperar a que llegue cada una de las láminas. No sé si llegamos a la tuya. Es esa. Es mía, Víctor de la Cruz. Adelante, Víctor. Entonces, cuando lleguemos a la tuya, no importa si es mucho o si es poco, ya tú nos las explicas. ¿Vale? Buenas noches. Adelante, Víctor. Adelante. Sobre el resumen de la clase anterior, me llamó mucho la atención sobre lo que es la mediación, la opinión de cada uno que nos dimos, también sobre lo que se quiere saber de la mediación en la clase, sobre el trabajo que hicimos de tarea, las teorías del aprendizaje, las lecturas. Pude conocer, porque sí no sabía muy bien lo que era la teoría del aprendizaje, que son los procesos, ¿no? Los procesos que se utilizan para adquirir o absorber la enseñanza. Lo que es la cognitiva, que es la parte se puede decir, del pensamiento humano, ¿no? Aprender del mismo pensamiento. También la teoría constructiva que uno va adquiriendo según la experiencia, y la conductista, que esa sí no la entendí muy clara, pero creo que se refería a... Bueno, en realidad esa parte sí no la entendí muy bien, profesor. La conductista sí tuve no supe entenderla muy bien. Así que me va a ser difícil hablar sobre esa teoría. Vale. Importantísimo, Víctor. Parte de lo que esta semana van a desarrollar es justamente ese retomar las teorías. Esa clase, esa asignatura que ya ustedes cursaron al principio de la maestría, es fundamental volver hacia ellas. Okay. Dos cosas importantes de lo que acabas de decir. La teoría conductista no es una teoría, es un enfoque que tiene varias teorías. La teoría constructivista no es una teoría, es el enfoque que tiene varias teorías constructivistas. Y lo mismo la cognitivista, que no son totalmente puras, que hay alguna teoría como Piaget, que va entre cognitivista y algo constructivista.
o Vygotsky, que es bastante constructivista, pero no abandona el cognitivismo y así. Entonces son enfoques. O sea, esos tres que tienes allí no son las teorías, son enfoques. De ellos se van a desprender teorías. 5, 6, 7, 8, 10, 15. O sea, pues son muchas. Eso es lo primero. Lo segundo, cronológicamente, estoy adelantando aspectos que van a trabajar durante la semana, pero no importa, los repasan. Cronológicamente, primero vamos a empezar por las conductistas, que es la que me indicas que te cuesta más. Vale, del conductismo, lo más básico, pero que no es lo único, es la conducta como expresión de la actitud, de la situación. Cuando tú, voy a poner varios ejemplos fuera de la educación, fuera de la escuela, pero sí educativos. Nosotros ahora, por ejemplo, si tú ves que una mamá, Víctor, le da una nalgada a su hijo porque lanzó el plato de comida al piso, ¿qué dirías? ¿Qué apreciación darías de eso? La más honesta. Enseñanza. A ti te suena enseñanza. A alguien le va a sonar a maltrato. También. Y a otro le va a sonar a exageración, porque nunca dije la edad del muchachito. Lo que sí es cierto es que en el concepto de conductista, a toda acción hay una reacción. Y que el estímulo genera una respuesta. Entonces, la nalgada quiere ser un estímulo para que el muchachito no vuelva a lanzar el plato de comida al piso. Eso es lo que pretende. No estamos entrando en si lo logra, si no lo logra y si es ético hacerlo. Eso es conductismo. A un estímulo le sigue una respuesta. Si yo doy un estímulo positivo, yo espero un estímulo positivo. Y aquí es donde viene el análisis actual. Si usted utiliza un estímulo negativo, la respuesta se presume negativa. Por eso, la nalgada probablemente lo que va a generar es a un niño que sea violento. ¿Por qué? A quien haga algo similar a donde él recibió la nalgada, él lo va a repetir. No a su papá o a su mamá, que hay casos que ha llegado, sino a un niño más pequeño. Eso es el trabajo sobre la conducta. Estoy siendo sumamente básico para que todos podamos llegar al concepto. Entonces, cuando repasemos las teorías conductistas, ese es el principio, que después va decantando. Voy a otro ejemplo. Lo decía antes, cuando un niño de preescolar llega a la escuela, por ejemplo, él saluda o no saluda. Suponte que el niño pase directo y ve a su maestra y no la saluda. ¿Qué pasa con eso? Fulanito, devuélvase por favor, y cuando ve a la maestra dice, buenos días, maestra. Ese es un estímulo. ¿Cuál es la respuesta que espera? Que él diga buenos días. Nadie le está explicando por qué tiene que decir buenos días. Nadie le está explicando para qué va a decir los buenos días, sino que él va a repetir buenos días porque le estamos haciendo devolverse para que me dé los buenos días. Ese hábito o esa repetición, ese estímulo, porque entonces una de las cosas que dicen los conductistas es que de tanto repetir se aprende. Por eso usted ve, y quizás le pasó, Víctor, que cuando le hacían preparar una charla, o aquí que en Panamá que se utiliza tanto la poesía, actualmente poesía como forma de reposición de la memoria, entonces usted lo repite varias veces y lo repite y lo repite. Y nosotros le decimos a los niños, para aprenderte la poesía tienes que repetirla y repetirla, porque ¿qué nos han enseñado que hace repetirla? Que se asiente en la memoria. Eso es conductista. Entonces todavía no podemos decir que no podemos utilizar el conductismo cuando hoy, en el siglo XXI, en el año 2025, nosotros le decimos al niño, repite la poesía para que digas la poesía, pero jamás analizamos la poesía. Jamás le decimos qué quiso decir
es el poeta con ciertas frases que no se entienden. Haga el ejemplo con usted mismo y pregúntese qué significan algunas frases del himno nacional. No sabemos el himno, ¿verdad? Pero hay frases que no sabemos de dónde provienen. No sabemos ni siquiera palabras que el himno dice, porque además fue escrito en un lenguaje de un español de hace unos cuantos años. Por lo tanto, eso es el conductismo. O sea, no importa si sabes por qué o no sabes el por qué del todo, pero te sabes el himno. Y esa repetición de todos los lunes hace que tú cantes fervientemente: alcanzamos por fin la victoria. ¿Cuál victoria? ¿A qué momento histórico se refiere esa victoria? Probablemente eso tiene una explicación, pero desde el punto de vista de la teoría conductista no es mi problema. El estímulo es que usted va todos los lunes, antes que sean las 7 de la mañana, usted tiene que cantar el himno nacional y repetirlo. Y cada una de las frases usted no sabe por qué las dice o por qué es que rugen ambos mares. Bueno, algunas cosas suenan como bastante lógicas, pero pregúnteselo a un niño de primer grado, probablemente no sabe a qué se está refiriendo, que ruge entre dos mares. Para empezar, ¿por qué ruge? Que eso en todo caso es una imagen. Entonces, eso es conductismo. Entonces, ese es el punto. ¿Qué pasa con la teoría cognitivista? La teoría cognitivista comienza la reflexión, comienza el porqué, porque ya no es solo estímulo-respuesta, sino que es estímulo-sujeto-respuesta. Como ese sujeto es pensante, entonces tú me estimulas, me dices que cante el himno, pero yo todos los lunes te voy a analizar una de las frases del himno para que sepas que cuando cantes alcanzamos por fin la victoria, eso quiere decir que logramos la libertad y la soberanía como república, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces, esos son los procesos de las teorías del aprendizaje. Cuando llego a la constructivista es cuando ya yo comparto mis presaberes, cuando yo soy capaz de construir junto con mi compañero un concepto de soberanía, porque es que como todos sabemos qué es soberanía y como todos comprendemos que estamos refiriéndonos a la soberanía de un modo particular, entonces entre todos vamos a hacer un concepto de soberanía. Lo mismo va a pasar con el abogado. Usted escucha a más de un abogado recitar de memoria los artículos. Y dedicamos muchísima formación de abogados a que reciten artículos. Y cambió la ley, ¿y qué pasó? No es lo importante recitarse los artículos. Lo importante es saber dónde buscar, en principio, eso sí. Saber si algunos artículos son fundamentales, totalmente. Pero al final del día necesitamos saber interpretar. Entonces es la técnica de interpretación lo que al final me va a ayudar en cualquier rama del derecho a poder comprender un más allá de lo que la ley me está diciendo. Por poner ejemplos que necesito trasladarlos ya de niños y ponerlos con grandes. Samantha tenía la palabra y luego Joan. A ver. No, yo había alzado la mano por accidente, pero sí, o sea, básicamente nunca lo había visto desde ese punto de vista de que es un proceso, la conducta, cognitivismo, que es el análisis, y el constructivista, construir la información en algo más o menos reducido como para entenderlo de esa manera. Claro. Repíteme un momentito la última parte, por favor. O sea que es un proceso, la conductista, que es básicamente el proceso, la repetición del proceso que te lleva a memorizar algo. La cognitivista, que es el análisis, el desglosamiento, o lo que llamamos el famoso pensamiento crítico de las cosas, lo que te lleva a hacer el análisis. Y por último, la constructivista, un eslabón, un proceso de 3,
donde ya tú puedes poner más o menos en práctica o ya porque ya hiciste un previo análisis, ya puedes como, digamos que más o menos lo que tiene que ver con el tema, transmitir el conocimiento. Sí, y lo único que agregaría a ese constructivismo, Samantha, es un poco lo que mencionaba Mariana cuando comenzó con sus presaberes o sus recordatorios de la clase anterior, que es la teoría de Vygotsky, que son los aspectos culturales y sociales. O sea, no solamente es que tú y yo construyamos un concepto de soberanía porque nos pidieron hacer un trabajo en pareja y tenemos que construir un concepto de soberanía. No, es también cuáles son tus presaberes sobre soberanía, cuál es tu cultura sobre soberanía, cuáles son tus experiencias sobre soberanía y cuáles son las mías. Es decir, cuando construimos el conocimiento, participa no solamente el término conceptual objetivo de lo que estamos buscando, sino participan también mis aspectos culturales y sociales. Eso por una parte. Y por otra parte, el constructivismo, sobre todo Vygotsky, habla del aprendizaje entre pares. Y eso ténganlo muy en cuenta como docentes universitarios. Cuando usted hace trabajos en equipo, usted no está buscando disminuir la cantidad de trabajos que corrija. Si usted hace un verdadero trabajo en equipo, tiene usted más trabajo, porque usted tiene que acompañar al equipo, pero asegurarse que el trabajo entre pares esté produciendo aprendizaje, esté produciendo conocimientos. Eso es el fundamento del trabajo en equipo. Trabajo en equipo, desde el concepto de Vygotsky, que es el que lo trae a colación, no es hacer de 30 trabajos 6 nada más en 6 grupos. No, eso es una consecuencia, una versión colateral buenísima de que usted solamente va a realizar 6 trabajos. Pero ¿cómo se llega a esos 6 trabajos? ¿Qué es lo que hace ese equipo entre sí? ¿Cuáles son los roles que desempeñan esos estudiantes cuando trabajan en equipo? ¿Cuál es el propósito de lo que van a hacer en equipo? Porque ¿cuál es la mayor condición de los trabajos en equipo actualmente? Este pedazo tú, este pedazo tú, este pedazo tú, pero no hay reflexión, no hay comentarios, no hay producción común, que al final es la razón de ser de los trabajos en equipo. Por eso muchos profesores somos tan renuentes a hacer trabajos en equipo per se, porque no tenemos realmente la conceptualización clara. Y esa tara, porque perdónenme la expresión, es una tara, viene así desde la educación básica. Cuando yo, antes de ser rector, yo todavía también prestaba mis servicios en educación básica y trabajaba en los bachilleratos español, porque soy de la especialidad. Y cuando hacía trabajos en equipo, lo primero que decía era eso. Primero que los trabajos en equipo no eran para hacerlo fuera. Los trabajos en equipo eran para hacerlo en el salón de clase, delante de mí. Yo tengo que ver qué estás haciendo, porque tengo que estar allí para poder ayudar al equipo a conectar. Establecía roles. Tú eres en este momento el capitán, tú eres el secretario, tú eres el que va a hacer tal cosa, tú eres el que te vas a entender conmigo y así sucesivamente. Porque es que el aprendizaje en equipo tiene una serie de características. Eso es constructivismo. Ojo, no lo dice Gustavo, lo dicen los autores. Lo que pasa es que no estamos leyendo y por eso mi insistencia, y es la tercera vez que lo digo desde que arrancamos esta clase, necesitamos repasar las teorías del aprendizaje. Todas. Recordar autores, Ausubel, Piaget, Gagné, Vygotsky, Skinner. O sea, son tantos autores de las teorías del aprendizaje porque al final, mi querido participante, maestrante y futuro colega, usted de esas teorías es que usted va a dar clase. Usted va a enseñar basado en esas teorías. Ese es su fundamento, consciente o inconsciente. El peligro es cuando es inconsciente porque usted lo que va a hacer es repetir como le enseñaron. Pregunte usted a todos los profesores de medicina que hacen la vida cuadrito a todos los estudiantes y lo primero que le va a decir es que él aprendió así. Y va a ser más dramático porque él va a decir, no, yo sobreviví así, no aprendí, sobreviví. Y yo voy a hacer todavía mejor, porque como yo soy bien inteligente y tengo buena memoria, yo se las voy a poner peor. Y es una réplica como al estilo militar. A mí me la hicieron y yo la voy a hacer. Y eso nunca va a hacer acelerar o por lo menos ver la educación desde otra perspectiva, porque a mí me lo hicieron así. Johan.
Sí, profesor, con lo que usted acaba de mencionar, como una anécdota, una persona ya de gran edad me dijo, si usted supiera el porqué de todo, usted fuera millonario o el gurú en algo, lo cual es difícil con todo el conocimiento que hay hoy en día o que habría que adquirir. Pero si uno en el aprendizaje le enseña el porqué de cada cosa que se está haciendo, yo creo que el conductivismo entra en su máxima expresión, profesor, porque le vamos a dar ese estímulo de que ya no es si es A o es B, es porque es A y es B, y yo creo que eso va a ser un booster tan grande que la persona va a querer aprender más. Una de las cosas que en mi concepto la gente se frena de querer aprender es por memoria, aunque digo, acá tenemos a Víctor que es abogado, obviamente pues en esa materia hay que tener cierta memoria, pero si con memoria y no sabes qué es o por qué eso está ahí, estaríamos fritos en cualquier cosa. Entonces, por eso yo creo que dio en el clavo de lo que el conductivismo quiere y así se puede usar como una herramienta en el mostrar el por qué continuamente. Creo que eso va a revitalizar a todo el mundo a querer saber un poquito más. Así es, así es. Y tanto es así que por eso la filosofía es actual, aunque nadie quiere estudiar filosofía. De hecho, mi primera especialidad es filosofía. Y por supuesto que es el principio sobre lo que nosotros nos basamos en el porqué de las cosas. Claro, son explicaciones parciales y siempre decimos que el final, que el centro de la filosofía no es la respuesta, es la pregunta. Porque es que la pregunta es la que permanece casi que inmutable a lo largo del tiempo. ¿Qué es la vida? Es una pregunta que se hizo Platón, que se hizo Aristóteles y que nos la hacemos nosotros salvando las distancias muchísimos miles de años después. El punto no es en la pregunta, por lo tanto, sino qué respuesta dio Aristóteles, qué respuesta dio Platón y qué respuesta damos nosotros simples mortales en este momento. Y basado en esa respuesta, cómo vivimos esa vida que intentamos definir. Aunque eso suene muy candencioso y hasta romántico, esa es la razón de ser del preguntarse, de la reflexión. ¿Por qué? Y lo dijo Samantha ahora, ¿por qué el tema sobre el pensamiento crítico a partir del cognitivismo? Porque es que el conductismo en ningún momento te lo va a permitir. Porque el conductismo sencillamente es estímulo, respuesta. No hay, uno de los principios del conductismo es que nadie intenta mirar qué es lo que sucede en tu mente mientras te estimulo, mientras das la respuesta, sino que yo te estimulé y tú diste la respuesta. Los que somos padres aquí, pues no pensamos, si le damos esa nalgada al hijo, no pensamos qué pasa por su mente. Quizás recordamos que cuando nos la dieron a nosotros, queríamos, no sé, repetirlo con el perro. Entonces la pagamos con el perro, con el gato o con el niño más pequeño. Pasaba quizás por nuestra mente. Pero en este momento no sabemos qué pasa por la mente de los nuestros. Ni los estímulos positivos ni los estímulos negativos. Solo sabemos que es positivo o negativo con la respuesta, por lo que dice con la respuesta. Ay, mira cómo hizo tal cosa. Y entonces recordamos que yo le dije a él tal frase y él volvió a repetirme esa frase. ¿Por qué le decimos tanto? Nos dicen a veces, a los niños hay que decirles que se les quiere, porque es que al final eso es un estímulo. Es un estímulo tan sencillo que si usted es capaz de decirle a su hijo, te quiero mucho, hijo, en algún momento él se lo va a repetir cuando sienta en sí mismo las condiciones con las cuales parecidas usted se lo dijo. Pero si usted le da palo a su hijo y le va diciendo te amo, él va a asumir que la forma de amar es darle palo. Estímulo, respuesta, que sigue vigente para muchos temas y que por eso es que cada uno de ustedes, aprovechando que ya no sé quién hizo esta lámina, pero sacó el tema, la transferencia didáctica, sin la D, transferencia didáctica, nos va a ayudar mucho a eso. ¿De quién es esta lámina? Mía. Adelante, Samantha. Coméntanos. Bueno, también es bastante puntual porque, o sea, lo que me quedó que prácticamente grabado en el cerebro de la clase pasada es que la mediación se va a ver de tres formas: desde el docente como persona mediadora,
que va a ordenar el contenido y lo va a transmitir. Docente, ordenamiento de contenido y transmitir. Que la mejor mediación también está en la estrategia, y la estrategia es cómo se va a impartir el contenido, y ahí es donde entran las famosas teorías del aprendizaje, porque también entra como el proceso que ya comenté anteriormente, o sea, las tres formas: mediador, contenido, transmisión y la estrategia. Y entre la estrategia, que es lo que directamente necesitamos para transmitir el contenido, y otra la transparencia didáctica, como lo puse, se necesitan las teorías del aprendizaje. Bien, yo, bueno, algunas de las ideas que ya les hemos ido explicando, ¿me escuchan, verdad? Sí, algunas de las ideas que Samantha ha sacado, pues ya las hemos ido explicando, pero quiero aprovechar que ella misma ha sacado la transferencia didáctica, porque aquí es donde cada uno de ustedes, al mediar el aprendizaje, tiene que mirar sus competencias profesionales. Por supuesto que también las competencias personales, ¿no? Las habilidades blandas y toda esa parte que conforma nuestro modo básico de relacionar, nuestro trabajo en equipo, resolución de conflictos, resolución de problemas, empatía, capacidad de adaptación, ¿sí? Son habilidades que nosotros desarrollamos en el ámbito laboral, pero que es independiente a la profesión que cada uno tiene. Ahora, usted aprendió a ser abogado, por lo tanto usted va a enseñar como abogado. Usted sabe de mercadeo, de marketing, usted va a enseñarle eso. Usted sabe de historia y geografía, entonces esto es lo que usted va a enseñar. Y así cada uno le toca aprender su propia manera didáctica, se llama eso, ¿verdad? Didáctica de las ciencias sociales, didáctica de las ciencias jurídicas, didáctica de las ciencias informáticas, didáctica de las ciencias pedagógicas, perdón, y así cada uno. Por ejemplo, yo les acabo de decir, soy de español, soy de filosofía y letras. Entonces yo tengo que aprender, porque hay una didáctica de enseñanza de la filosofía que no es exactamente igual a la didáctica de la enseñanza del idioma. Porque ya ahí mismo hay dos. Hay una didáctica que enseña el idioma madre y otra que enseña la didáctica de un segundo idioma. Entonces, ya ahí son maneras diferentes. A eso se refiere con la transferencia didáctica. Es decir, que usted sabe de derecho. Buenísimo. Felicitaciones. Usted es el mejor abogado. Pero puede que no sea el mejor docente. Porque usted tiene que transferir lo que usted sabe, los contenidos que usted sabe, los conocimientos que usted ha desarrollado y la experiencia que usted ha adquirido, las tiene que convertir en hechos de aprendizaje. Eso es, y lo que ha dicho muy bien Samantha, es el propósito justamente de la didáctica. Y mediar es transferir adecuadamente. Ahora bien, por eso insisto en lo mismo que pone Samantha en el número 1, que quizás la mediación centrada en la persona hace, y ustedes lo hacen, ustedes permanentemente están comparando a sus profesores. Usted en este momento me está comparando con el que le dio la materia anterior, con el que le dio la materia anterior, con aquella que le dijo eso, con aquella que le dijo lo otro, para bien o para mal, para despecho de mi evaluación o para despecho de la evaluación de la otra persona, o sencillamente, y lo hacemos todos. Pero más allá de eso, cada uno está transfiriendo en función de su desarrollo profesional, que implica lo que sabe y la experiencia que ha desarrollado con eso que sabe. Ojo con eso, porque por eso yo en este sentido soy muy celoso. En ISAE Universidad, por ejemplo, el profesorado pasa por un proceso de revisión de credenciales. Y las credenciales adicional a la experiencia que la da el tiempo. No me interesa solamente un profesor que sepa mucho, me interesa un profesor que tenga experiencia, porque esa experiencia él la va a llevar al aula y va a hacer transferencia didáctica no solo de lo que sabe, del código tal, del código cual, si es abogado, sino de las veces que ha litigado, o de las veces que ha acompañado procesos,
que ha dirigido o ya es juez, o sea, son muchas experiencias. Yo he estado en más de un congreso de derecho y entonces me presentan a la persona, hombre, mujer, lo que sea, y es magistrado y hace esto y estudió aquí, estudió allá, pero tiene Valium en los labios. Habla y empieza a dormirse la gente. Si decimos que la mediación depende de la figura del docente, nada. O sea, tiene todas las titulaciones, ha logrado y escalado en la dinámica judicial, pero no transmite. No hay transferencia didáctica. Él sabe hacer, no sé, de juez, de magistrado. Lo hace excelentemente. Es una persona destacada en la labor, pero quizá no es su fuerte ser docente porque no logra hacer transferencia didáctica. Eso siempre hay que pensarlo. Hay que tomarlo en cuenta porque la mediación, por eso insisto, no está en la persona o en el contenido, sino en la estrategia. Ok, ¿de quién es esta imagen? Y con esto terminamos y seguimos a la vez, ¿no? Es mía, profesor Kelvin González. También las opiniones de Mariel. ¿De quién es este dibujo? Mía, profesor Kelvin González. Sí. Adelante. Ok, le explico. Bueno, lo que entendí, lo de la clase anterior. Sé que tienes el micrófono abierto, pero no te escucho. No. Okay. Pero no sé si soy yo. Ahora. Los demás no sé si escuchan. Ahora sí. Si me ayudan. Nosotros sí lo escuchamos. Lo digo porque yo con mis lentes escucho, pero no sé si los auriculares están escuchándose. Ahora sí me escucha, profe. Si alguien otro puede decir si escucha a Kelvin. Sí, yo escucho a Kelvin. Sí, lo Sí, escuchamos todos a Kelvin. escuchamos a Kelvin, sí. Bueno, yo no los escucho a ustedes, o sea que soy yo el del problema. Hablen a ver. Hola. Ahora sí. Hola. Sí, Hola. ya cambié el auricular. Ok. Era yo. Bueno, pero... pues sí, profesor. Bueno, mis dos ideas con lo que me queda la clase pasada, hice unos apuntes aquí. Bueno, fue estos dibujitos como usted ve que tengo aquí. Para mí fue como que la mediación pedagógica como puente entre el contenido y el estudiante en base a lo que el profesor como mediador explica, o sea, de cómo quiere que el mensaje, la información o el mensaje que da nos llegue a nosotros, a los estudiantes. Entonces, la otra es donde dice que fomentar el aprendizaje activo, que eso va prácticamente lineado ahí, que ahí entraría la teoría del aprendizaje con constructivismo, que eso, o sea, nosotros como estudiantes construyamos nuestro propio conocimiento. ¿Sí me explico? O sea, donde nosotros, la comunicación tiene que ser, entre la comunicación y el aprendizaje tiene que ser activo, donde nosotros como estudiantes, usted tiene que como mediador buscar la manera de cómo explicar para poder que eso nos llegue a nosotros y nosotros poder adquirir la información. O sea, en el tema, como usted lo dijo anteriormente, a mí me gustó la idea que usted hizo donde usted tocaba el tema y nos hizo preguntas. O sea, la comunicación llega y ahí es donde nosotros obtenemos conocimiento, la información, porque como usted tocó el tema en antes, que hay veces que hay profesores que no ha pasado con profesores anteriores que solamente es tema y tema y tema y la verdad que nos aburre y no entendemos nada. O sea, la comunicación no llega, el aprendizaje no nos llega. Ok. Esa palabra activo tiene sus implicaciones y de hecho el aprendizaje activo es una de esas tendencias, ¿no? Que permite, ¿me escuchan? Sí. Que permite de algún modo asegurarse no solamente de que estoy diciendo una serie de ideas, sino que están llegando las ideas o que las puedo aplicar. Eso es fundamental. Y parte de mi experiencia ha sido justamente no centrarme tanto en tantos contenidos, sino en el modo como se pueden abordar. O sea, porque al final yo no puedo ponerme a repasar otra vez todas las teorías, en principio porque para eso estuvo una asignatura previa, ¿no? Por una parte. Y por otra parte porque me impediría hacer el desarrollo de la asignatura que me han confiado en este momento. Eso por una parte. Pero por otra parte, usted puede volver sobre las teorías del aprendizaje todas las veces
y va a ir con otros ojos, o por lo menos con un modo de aplicación, de cómo lo va a aplicar. Y que parte de eso, por eso insistía, o insisto, es lo que usted va a lograr en la microenseñanza. La microenseñanza es una estrategia de aprendizaje que permite al participante desarrollar pequeñas formas de desarrollo de contenidos ajustados a una didáctica muy precisa, es decir, inicio, desarrollo y cierre, ¿no? Que es el concepto didáctico más fácil de comprender y el más utilizado. ¿Ok? Claro. Gracias, Kelvin. Vamos con Mariel. Mariel, tienes la palabra. Gracias, Kelvin. Bien. Ok. Una de las cosas que aprendí en la clase pasada es que el docente prioriza lo que es la reflexión y lo que es que el estudiante aprenda. Aquí yo coloqué en el chat las dos preguntas que nos habían hecho en la clase pasada, que era qué sé acerca de la mediación y la otra que quería aprender. Y también coloqué abajo lo que aprendí de la clase pasada, que es que el docente no solo explica, sino que guía y facilita la construcción del conocimiento de los estudiantes. No sé si les gustaría que leyera lo que coloqué al principio, ¿sí? Sí, lo puedes leer y después nos los comentas. Ok. ¿Qué se acerca a la mediación? Sinceramente, cuando hablamos de mediación, pienso que es la manera en la que se maneja o se lidia una situación. Eso es lo que yo creía. Pero en el transcurso de lo que es la maestría he aprendido que la mediación es cuando el docente funciona como clave en la distribución de información de una temática con los estudiantes, de manera que tenga el aprendizaje significativo a largo plazo en una materia. Es como el docente debe mediar la información para que el estudiante la comprenda. O sea, que el docente actúa como un conector. Yo lo veo como un conector de información hacia el estudiante y logra que el estudiante descubra cosas que no sabía. Y también lo apoyo mucho con lo que es la mayéutica, que también como que el estudiante, por medio del profesor, descubre cosas que no sabía gracias a la mediación. ¿Qué quiero saber sobre la mediación? Quiero aprender cómo realizar esta de mejor manera. ¿Qué otros métodos hay? Yo lo he estado escuchando en la clase que los han mencionado. Y para transmitir esta información a los estudiantes, o sea, cómo lograrlo de una manera exitosa. Es lo que coloqué. Excelente, gracias, Mariel. ¿Alguna pregunta o comentario de lo que hemos dicho hasta ahora? Con el tema de lo que es las teorías del aprendizaje, ¿sí? Quería saber si estoy en lo correcto. O sea, las teorías de aprendizaje son los métodos que utilizaríamos los profesores para llevar a cabo la mediación. Sí. O sea, que no es como de parte de la mediación, sino es el método que uno lleva a cabo. Sí, bueno, antes que método, no, más que método, ahí tengo que corregir mi sí. Ajá. Más es donde se sustenta el método. Exacto, es el enfoque, no, es el antes. Por ejemplo, yo quiero, fíjate, sencillo, yo quiero ver esta presentación y yo necesito unos lentes. Tengo un lente rojo, tengo un lente transparente y un lente negro. ¿Sí? El docente es el que quiere ver. Y las lentes son las teorías del aprendizaje. Es el enfoque con el que vas a ver. Si yo me pongo las rojas, son conductistas. Si me pongo las transparentes, son cognitivistas. Y si me pongo las azules, son constructivistas. Entonces, con la lente que te coloques para ver, ese es el enfoque, ¿sí? Ahora, si te acercas más, si te acercas menos, es el modo
que vas a utilizar, ahí es donde entra la estrategia. ¿Sí me explico ahora? Entonces, las teorías. ¿Por qué insisto en la teoría? Porque no es tu manera de hacer, es de dónde provienes. ¿Qué está en tu cabeza cuando quieres enseñar? Ah, yo quiero solo estimular y recibir respuestas por esto. Eso tiene que tener un porqué, al menos para ti. Quizás no para el estudiante, pero para ti. No confundamos, perdón, y por eso es que hago la salvedad en si el profesor me cae bien, porque por eso no, aunque la teoría sí lo dice, no insisto en que el profesor tenga que ser él en sí mismo mediador, no, él media sin ningún tipo de dificultad, él media. Pero si se constituye él como la mediación, tiene que ver con quien le cae bien, con quien le cae mal, y por lo tanto, si habla bien, si habla mal, si habla bajito, si habla rápido, si se le entienden los ejemplos, si no se le entienden los ejemplos, y me centro en las características de él. Aunque eso es una buena parte. Ahora bien, cuando yo quiero lograr la mediación, yo al final necesito poder establecer cualquier estrategia. Va a haber momentos en que sea más oportuno que el profesor sea la mediación. Mediador siempre va a ser, pero sea en sí mismo la mediación. Va a haber momentos en que la mediación tiene que ser el contenido. Pero siempre vas a necesitar, por ejemplo, la estrategia, porque tú tienes que dar la clase. Ahora, potenciar la estrategia es mi recomendación para que usted medie mejor. Si usted quiere, nosotros a veces usamos frases como esta. Quiero usar algunas frases que necesito desmitificar para hacerme comprender mejor. Es que yo quiero una clase dinámica. Ok. ¿Qué es una clase dinámica? Entonces, bueno, una clase dinámica es donde yo no me duerma, donde yo participe, donde yo me sienta a gusto. Entonces, cuando empiezas a desmenuzar, te das cuenta que la clase dinámica es aquella clase donde no es unidireccional, donde solamente el profesor participa o dice, sino que tú también eres capaz de decir, donde estás tomando nota, donde te llama la atención el contenido o donde te llama la atención la estrategia que está utilizando el profesor. Eso tiene un enfoque, que es lo que decía Mariana, es donde se sustenta la mediación. Probablemente esa clase dinámica tiene mucho que ver con un profesor que quiere ser constructivista, pero que quizás no hace trabajos en equipo, pero sigue siendo constructivista. O quiere hacer, no sé, perdón, a que tú participes más. Entonces, ese tipo de apreciaciones tiene que ver con los enfoques que utiliza el profesor. Ya va, que tengo aquí un visitante que está escuchando la clase también. Tiene mucho que ver con ese enfoque del profesor. Pero no solamente es la manera de hacer del profesor en una clase. Puede ser que una clase necesite una estrategia muy explicativa. Eso es una estrategia donde el profesor necesita explicar qué es el Código Civil, por decir un ejemplo. Pero en otra clase, él quiere usar una metodología más constructivista. Va a poner un caso y le va a pedir en pareja que hagan un análisis basado en tales artículos. Él lo explicó la clase pasada y ahora lo vas a aplicar tú. Entonces, no se crean que es que todas las clases tienen que tener fuegos artificiales, porque no es cierto. El contenido, los objetivos de aprendizaje y las estrategias van a variar de acuerdo a el contenido que quieres enseñar, las habilidades que pretendes que ellos desarrollen y los momentos incluso en los que quieres evaluar. Por eso usted a lo largo de la maestría ha visto las teorías, ha visto didáctica, para que usted sepa también que
necesita las teorías para definir cómo quiere enseñar, ¿sí? No solamente ver cómo aprende, sino que usted vea cómo enseña. Usted ha visto estrategias a lo largo de la maestría. Usted ha visto planificación, porque en diseño curricular usted vio cómo se hace una planificación. Es decir, usted tiene que pensar sus objetivos de aprendizaje para poder establecer sus estrategias de aprendizaje. Ahora, el punto central es que todos esos elementos tienen que mediar el aprendizaje. Hace quizás 30 años no hablábamos de esto. Cada cual, si usted es ingeniero, usted aprendió como ingeniero y usted enseña como ingeniero. Y usted es abogado, aprendió como abogado o aprendió de abogados y enseña como abogados. Por eso, cada área del conocimiento también tiene su propia didáctica. ¿Cuál es mi pretensión? Que usted, enseñando lo que usted enseñe, lo pueda siempre mediar a través de estrategias efectivas que promuevan la interacción, como puso Mariel en el chat, que promuevan la reflexión independientemente de la carrera que usted vaya a enseñar, que promueva la participación y que la gente sienta, bueno, que soy adulto. Aunque yo venga saliendo del bachillerato, ya ese es un adulto. Evidentemente, él tiene unas características que puede ser muy superficial, que está pendiente de TikTok, que es muy poco profundo, por eso es que decimos que es superficial, que tiene una ortografía pésima, que no comprende todo lo que lee. Bueno, necesito verificar todos esos aspectos de tal manera que él pueda comprender esto que yo le digo. Yo quiero mediar, con lo cual mis estrategias también tienen que corresponder con el diagnóstico que yo hago. Entonces usted para eso vio evaluación, vio sistemas de evaluación, porque cuando vio sistemas de evaluación, usted aprendió que hay una evaluación diagnóstica. Cuando yo les pregunté la semana pasada, ¿qué sabe usted de mediación pedagógica? ¿Y qué quiere saber de mediación pedagógica? Yo los estaba diagnosticando. Por eso hay temas en los que he insistido, ustedes mismos los pusieron, pero hay temas sobre los que he insistido porque son temas que percibí que necesitaban profundizarse, que necesitan todavía profundizarse. Y que aunque yo coloqué 2 lecturas de la lección número 1 y ahora van a ver la lección número 2 para esta semana que viene, usted tiene que leer bastante para poder comprender que no venga a hablarme de aprendizaje significativo como un cliché. No, eso también es una teoría. El aprendizaje significativo tiene toda una explicación psicológica entre lo que el estudiante sabía antes de conocerlo usted y lo que el estudiante supo después de conocerlo usted. Y esa diferencia es lo que lo hace significativo. Puede ser poquito, puede ser mucho, pero no es que todos los aprendizajes son significativos, porque no es cierto. Eso es una mala concepción de una teoría del aprendizaje. La educación tiene un gran problema y son las frases cliché, las frases que repetimos bonitas. Queremos una educación de calidad. Mariana sabe que esto yo lo explicaba hasta la saciedad. Queremos una educación de calidad. ¿Qué es una educación de calidad? Una educación que mide, que tiene que medirse, que tiene que medir indicadores, que tiene que compararse, que tiene que tener procesos establecidos y evaluados. Eso es educación de calidad, porque la educación de calidad parte de los sistemas de calidad que son aplicables a cualquier industria y a cualquier área de conocimiento. Pero nosotros usamos el término educación de calidad. Nosotros usamos el término de aprendizaje significativo y nosotros blasfemamos permanentemente contra el concepto de aprendizaje significativo, donde la decisión del aprendiz es fundamental para hablar de aprendizaje significativo. Pero yo, como suena bonito, yo lo coloco cuando enseño. Yo no sé si estoy siendo significativo para ustedes. No lo puedo medir todavía, porque es que la medición está en ustedes. Porque en la teoría de aprendizaje significativo parte de lo que el aprendiz decide. Por eso, en la rutina que trabajamos la semana pasada, es qué sé y qué quiero saber. Es usted el que dice lo que quiere saber, porque es usted el que decide aprender. Yo le puedo estar enseñando 1000 cosas y usted decidir sencillamente no aprender, porque no le caigo bien, porque no le gusta escuchar la clase mediada por un computador,
porque no le gusta la asignatura, porque usted está haciendo la maestría sencillamente por el diploma, porque quiere dar clase. Por muchas razones, todas válidas, por cierto. Entonces, necesitamos desmitificar esas frases cliché, esas frases repetidas, a veces hasta romanticonas, y darle soporte técnico, darle soporte en función de esto en lo que usted voluntariamente se está metiendo. Porque aparte de Mariana y este servidor, que somos educadores de profesión, todos los demás son profesionales en otras áreas, seguramente muy exitosos, pero usted ahora está viniendo a esta área y en este área usted quiere también ser exitoso y seguro lo va a lograr. Pero no pierda de vista que no es solamente lo que usted se sabe de su área, sino que ahora necesita incorporar una serie de aspectos. Creo que también Samantha, me parece, por su formación en geografía e historia, usted va a incorporar algunos aspectos que le va a permitir transmitir o transferir didácticamente eso que ya usted sabe a través de la mediación pedagógica. Mariana. No, lo que quería agregar era que ese aprendizaje va a ser significativo también, depende mucho de los contextos en los que se esté trabajando. Porque en el libro que nos sugirió el otro día, habla mucho de las culturas indígenas o los pueblos originarios que tienen otra cultura, otra forma de aprender. Entonces, el tipo de educación no iba con su forma de aprender y su contexto, su forma de vivir. Así mismo es. Así mismo es. Sí, claro, no, por eso habría que profundizarlo. No es el aprendiz en sí mismo, sino el aprendiz con todo su bagaje, con todas sus culturas, con todas sus limitaciones y también con sus logros. Porque es que ese aprendiz es él en sí mismo un mundo. Ya decía un filósofo español hace mucho tiempo, pero muy vigente, José Ortega y Gasset, decía: yo soy yo y mis circunstancias. Esas circunstancias que rodean a cada estudiante son las que van a definir, porque muy bien lo acaba de decir Mariana, inclusive en un mismo grupo, para alguien puede ser significativo y para otro no, porque sus circunstancias son disímiles. Y usted va a encontrarse eso. Va a encontrarse grupos que son más simpáticos, va a encontrarse grupos antipáticos, va a encontrarse personas, a mí me gusta usar la palabra unidad para referirme a seres humanos en un grupo, ¿no? Va a encontrarse algunos estudiantes que les son simpáticos y va a encontrarse algunos estudiantes que les van a sonar antipáticos, porque es el que más pregunta, porque es el que más critica, y no nos gusta que nos critiquen, no nos gusta que nos lleven la contraria, o incluso no nos gustan que nos pregunten, porque a veces tenemos estudiantes pepitos preguntón, que a veces lo hacen por fastidiar, que muchas veces lo hacen porque realmente quieren aprender, y su manera de aprender es preguntar en exceso. Eso también lo hay. Y uno tiene que mediar en todas esas circunstancias y mantener la calma en todas esas circunstancias e incluso ayudarse con sus propios compañeros. Por ejemplo, perdona Mariana que te ponga de ejemplo, pues supóngase que Mariana no pare de preguntar y para de interrumpir, levanta la mano. En algún momento también, no solo la respuesta se la tengo yo. A ver, si incluso me está preguntando algo que ya dije, ¿alguno me puede ayudar a responderle a Mariana tal concepto? A ver si con otra voz también nos podemos nosotros y no se me duermen. No sé, no es hacer sentir mal a Mariana, ni es hacer sentir mal a otro compañero. Es ayudarse con otra voz, inclusive, que lo explique. Ayuda muchísimo ese tema con las ciencias exactas, los que enseñan a veces matemáticas. Si tu metodología llega a un punto, o sea, es que hay estudiantes que se bloquean apenas el profesor empieza. Quizás no es el caso de ustedes en general, por las áreas que recuerdo que cada uno tiene, pero digo que al final del día, la mediación necesita hacer el análisis de todas esas características.
En ISAE tenemos unas características bien particulares y ustedes lo saben, muchos lo pueden saber, y es que nuestro estilo hace que nuestro estudiante normalmente sea un estudiante adulto. Adulto no recién graduado, sino adulto que ha recorrido, que incluso empezó una carrera en alguna universidad pública o privada y esta es su segunda oportunidad. Para nosotros eso es muy común. Entonces eso es un estudiante que no viene saliendo del bachillerato, que tiene un bagaje, una experiencia que debería facilitar muchas cosas o no, porque ese bagaje puede ser de prejuicios, ese bagaje puede ser de fracasos, y cuando digo fracasos me refiero a los fracasos reales, no a reprobar un examen que no puede seguir llamándose fracaso, pero eso es otro tema. Me refiero a que ese estudiante puede haber sufrido muchísimo y que por eso no siguió su carrera, pasó algo familiar. Entonces, eso positivo que tiene, que ya es tan adulto, que no es inmaduro, puede ser también contrastado con todas sus vivencias. Con todo eso, ese es el que va a estar aprendiendo derecho, o va a estar aprendiendo turismo, o va a estar aprendiendo educación. Y puede que haya algún recién graduado de bachiller. Entonces usted va a tener no solamente islas totalmente diferentes, sino uno de 35 con uno de 18. Y eso le va a pasar. Que es diferente a la escuela básica, donde usted generalmente los grupos etarios, los grupos por edad, son bastante parejos. 17, 18, 16, 17, y son bastante más parejos. Eso lo hemos vivido los que somos educadores de profesión. Y aún así son bien diferentes. Cuanto más en la educación universitaria usted le va a tocar mediar con la heterogeneidad pura. Con el chico de 19 que tiene la noviecita ahí en el salón, con el señor de 35, te digo señor en comparación a esas dos edades, ¿no? O sea, 35 es joven también, por supuesto, pero no tan joven como el de 18. Y va a encontrar incluso el de 50, que viene con cara de sobrado o con cara de sobrada y que quizás por dentro está aterrado porque tiene años sin estudiar. Tiene mucha experiencia, pero no tiene nada de hábitos de estudio. Ya sus hábitos de estudio se pasaron. Entonces usted tiene que generar estrategias para que el de 18, el de 50 y el de 35 sean capaces de intervenir, que no se le pierdan en cuentos y a veces pasa mucho, ¿no? Que se nos pierden en historias, que no están mal las historias siempre y cuando ilustren un concepto y me bajan a la realidad una serie de características. Entonces, fíjense, para ir cerrando por el día de hoy. La próxima semana, bueno, esta semana van a tener, vamos a usar la rutina de pensamiento, veo, pienso, me pregunto, porque no la habilité a tiempo y ya después me daba pena ponerlos a correr con algo que ha debido ser la semana pasada. Y una segunda rutina que es conectar, extender y desafiar, que es una rutina basada en un material de lectura que repasa teoría frente a la mediación pedagógica. Seguimos en la misma línea. Esas son las dos actividades de esta semana. Una que estaba pendiente y la otra conectar, extender y desafiar. En tareas ya van a ver para que suban la rutina de pensamiento SQA y en la lección 1 están los formatos. Para que para que podamos completar esa parte. Repaso. Tarea 1 era SQA, que está en la lección 1 y está en tarea. De conectar, extender y desafiar es una rutina individual, es una tarea que hay que entregar. Y en el veo, pienso, me pregunto es un foro que voy a tomar como trabajo grupal. La próxima semana trabajaremos las estrategias de pensamiento como formas de mediación. No son las únicas. Usted puede usar muchísimas estrategias a lo largo de su desempeño profesional, docente, universitario. Yo me voy a concentrar en las rutinas de pensamiento y vamos a explorar una a una. Y vamos a hacer algunos ejercicios en el salón, en el aula, Dios mediante,
para que las puedan mirar con otros ojos, para que en la última sesión, bueno, también les voy a explicar un poco de lo que es la microenseñanza para preparar la microclase. La microclase nos la dedicamos en la última sesión, dedicamos las 4 horas para esa presentación. Es una presentación que no debe superar los 10 minutos, ¿ok? Que tiene inicio, desarrollo y cierre. Usted va a escoger no solamente una temática, va a escoger un pequeño tema, ¿sí? Si usted quiere hablar, no sé, del turismo sostenible, no me hable del turismo sostenible porque en 10 minutos no le va a dar chance. Escoja un subtema del turismo sostenible, nos dice que es del turismo sostenible, pero se centra en una pequeña temática porque es importante atenerse a los tiempos para que primero les dé realmente espacio de poder presentar y que se comprendan los conceptos. Segundo, que pueda utilizar una rutina de pensamiento con nosotros, que vamos a ser sus estudiantes. Y tercero, haya la coevaluación, pueda darse ese espacio. Entonces, para que todos participen, la metodología es bastante rígida y arrancamos lo más en punto posible con los que estén para que realmente pueda darse, ustedes no estemos a las 10 de la noche tratando de correr para que todos presenten su trabajo final. ¿Okay? Profesor, no me queda claro lo del foro grupal. El foro grupal no, es un foro de discusión. Cada cual hace su trabajo. Ya. Yo lo tomo como nota grupal, perdona y preciso allí. O sea, yo no hago trabajos en grupo, al menos en estos aspectos, ¿sí? Pero el foro, ese foro primero y otra actividad posterior van a ser considerados en la nota grupal. Ya saben que hay 3 notas, individual, grupal y final. Cuando usted busque su nota grupal, esa nota del foro sale de aquí. Pero al final el trabajo es individual, solo que en grupos analizamos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, comentario, inquietud? Me gustaría, si dándoles espacio para que puedan preguntar o reflexionar, sí, doy ese espacio para hacer una pequeñísima actividad antes de irnos. Preguntas, comentarios, quejas, reclamos. La verdad que a mí me quedó bastante claro con el ejemplo que dio de los lentes, me quedó bastante claro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Alguien más? Bien, les voy a pedir solo en el chat de aquí de la llamada, que nosotros podamos, que ustedes puedan resumir en 2 palabras, no frases, no oraciones tan grandes, en 2 palabras, ¿cómo puede usted sintetizar lo que se lleva de esta clase hasta ahora, de lo que va de la asignatura, pero concretamente de esta clase? En 2 palabras, ¿cómo resumiría o sintetizaría, mejor dicho, lo que hemos trabajado hasta ahora o de lo que hemos reflexionado hasta ahora? Análisis y sentido común para el proceso de enseñanza. Gracias, Joan. ¿Qué más?
A ver, ¿quién más? Está difícil, no se entiende lo que se pide. Cuéntenme. Raúl, conocimiento y aprendizaje, práctica a la perfección. Mariana, mediación, transferencia. Víctor, diferentes métodos de aprendizaje. Bien. Samantha, transmisión de conocimiento. Ok. Comunicación y conocimiento. Muy bien. Excelente. Bien, entonces nos quedan las instrucciones, transferencia y conector. Excelente. Muy bien. Nos quedan las claras las instrucciones para esta semana que inicia. El foro número 1, la tarea número 2, y la próxima semana yo voy a tratar de dejar abierta la lección 3 con algunos materiales de las rutinas y estrategias de pensamiento, de modo que si lo quieren visibilizar antes, lo puedan hacer, si lo quieren descargar antes, también, de tal manera que a medida que la vayamos trabajando en el aula, pues puedan trabajar encima, ¿no? creando la propia rutina a su estilo mientras se conserve el formato más básico. Sí, observé que la mayoría tenía su computador personal. Si es posible que lo puedan tener la próxima semana, sería ideal. Si es posible, si no en el celular lo pueden hacer, y si no, a papel y lápiz. No, eso no es ningún problema, pero sí nos ayudaría muchísimo porque les van quedando los materiales allí. Bien, mis estimados, cierro primero la grabación agradeciéndoles la asistencia, el llamado a esta modalidad y la participación bastante activa y bastante interesante.